Y si Sí, se tiene que pasar un poquito más, bueno, se pasa. sí, sí, pero vamos a tratar de ser. Sí. Dale, Ok, pues. bueno. No matter where you are, MSU Denver's online and hybrid classes fit your needs. Business intelligence, nursing, psychology, and more with virtual student services and scholarships. MSU Denver Online will make your passion a reality. Hola, miembro de Comunidad Digital Credit Corp. Ya tienes tu producto, pero ahora, ¿cómo conectas tu página para vender? Es importante que coloques tu logo y los productos o servicios que vendes. En este link podrás ver los requisitos que pedimos para las páginas web. Ponte la vacuna del COVID y podrás ganar dinero en efectivo. Podrías ser una de las 5 personas de Colorado que ganarán $1 millón. Protégete, crea el futuro y gana lo grande. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, como siempre, a esta su plataforma, el canal de Nitu. Y hoy tenemos un programa especial de verdad, y les voy a comentar. Para los venezolanos, y yo diría que para los latinoamericanos y el mundo entero, ver el secuestro y posterior asesinato del teniente Ojeda en Chile ha sido realmente un toque de campana a lo que está pasando con los gobiernos autoritarios en esta región. Esto devino, esta investigación, encontrar el cuerpo enterrado dentro de una maleta, devino en toda una investigación que ha tocado los simientes de la policía chilena. Por tanto, el director de esa policía terminó siendo destituido, no precisamente por esto, no precisamente por el caso del teniente Ojeda, pero digamos que tiene cola. Es por otros casos, casos de los audios, pero la verdad es que entonces el continente ha entendido que en Chile, como en todas nuestras naciones, la corrupción pareciera estar carcomiendo a las instituciones. Para hablar de este tema, para hablar de además si esto es realmente así, si las cosas se ponen o se hacen más grandes mediáticamente para conseguir fines políticos. Tenemos a dos invitados. Uno de ellos, ustedes lo conocen, ha estado aquí con nosotros, es el ingeniero y analista Juan Leguidé. Juan, un gran abrazo para ti, qué bueno tenerte. Y el segundo de nuestros invitados, lo conocen menos, pero lo van a conocer hoy. Él se llama Luis Niman, fue capitán de navío, es capitán de navío retirado, es decir, oficial de la Armada chilena. Además, es ingeniero naval y un hombre que estudió durante muchos años un sistema que tiene componentes jurídicos, políticos y mediáticos, y que con ese sistema él analiza casos como el que les acabo de mencionar, de lo que está sucediendo en la PDI chilena. Bienvenido, capitán Luis Niman. Un gran Muchas abrazo también gracias, desde aquí. Nico. Y bueno, ya yo les hice como la apertura de lo que yo quiero y de lo que vamos a tratar. Y no sé si Juan toma la Sí, palabra y introduce un poco más el tema. sí. Bueno, encantado de estar contigo, Nitu, en tu canal. Saludo a toda tu audiencia y voy a hacer una breve descripción de lo que queremos mostrar hoy día y hacer un breve recuento de lo que ha pasado en Chile. Chile, yo diría, hasta el año 2000 tuvo una trayectoria espectacular en crecimiento y sobre todo en la estabilidad de las instituciones y el respeto que había por las instituciones. Sin embargo, a partir de, yo diría, a lo menos 35 o 40 años, se empezaron a desarrollar en Chile una serie de circunstancias que fueron debilitando las instituciones en general, todas las instituciones del Estado, que empezaron a debilitar las policías y también a debilitar las Fuerzas Armadas por diversas circunstancias.
Y entonces nos encontramos hoy en día con un Estado que muchas veces lo calificamos como un Estado fallido que no da el servicio que corresponde. Y Chile se ha puesto en una situación de mucha vulnerabilidad por enemigos internos y externos. Y lo interesante de analizar para poder solucionar, o sea, la problemática y la solucionática, es que debemos indagar cuáles han sido las razones y los actores que han influido en esta caída de Chile, porque Chile va en picada y nos vamos hacia un barranco y a una carra plana. Sí. Entonces, por eso es que yo te he presentado al ingeniero Luis Niemann, que ha creado un sistema, en realidad lo ha desarrollado, para analizar todo lo político, lo legislativo, lo mediático y las decisiones de Estado y las políticas públicas, para ir a buscar los actores que están detrás de bambalinas. Por eso estamos acá. Luis, adelante, desarrolla tu Bueno, planteamiento. yo quisiera acotar un poquito para que nuestros seguidores sepan que, como me ha comentado el capitán Luis Niman, él estudió todo este sistema porque él fue víctima precisamente de un juicio en el cual él se vio involucrado y que finalmente, al final del juicio del mismo, que duró no sé cuántos años, no recuerdo, Seis eh, años. 6 años, terminó siendo absuelto, pero que eso le costó eh, perder el nombramiento, ¿cierto? A Así es. el alto mando militar, que era lo que iba, era su ascenso, digamos, iba a ser nombrado cuando estalló el escándalo que él nos los va a contar también, que es el escándalo de la fragata. Entonces, bueno, ya explicando un poco esto, capitán, quiero que no, porque fíjese, yo lo quiero introducir de esta manera. Juan habla de la vulnerabilidad de las instituciones, de los enemigos internos y externos. Y yo hablo de la debilidad de nuestra democracia. Yo creo que en el mundo, cuando la democracia surgió como uno de los mejores sistemas de gobierno, perfectible, etcétera, etcétera, había una escala y había un sinfín de valores y principios que sostenían esa democracia. Pero yo creo que estos principios y estos valores han sido trastocados, han sido cambiados de tal manera que lo que antes era bueno ahora es malo, lo que ahora es malo antes era bueno, que lo que era bello ahora es feo y lo que es feo es bello, que todo nos los cambiaron y la democracia necesita repensarse. No sé, quizás de esta manera quiero introducir el tema al que usted nos va a explicar ahora. Bueno, muchas gracias, Nito, por la invitación a poder exponer el Teniente Ojeda como título, sacrificado como distractor por la élite progre globalista. Esta es una hipótesis que sostengo, que él es víctima, una más, de un factor de distracción, porque mediáticamente somos bombardeados a diario por eventos cada día más dantescos que van pasando. Y uno de ellos es la reciente secuestro y asesinato del teniente Ojea. Lo que pretendo presentar es un estudio de casos, varios casos que tienen la connotación política, donde ha sido cooptado el Poder Judicial y cada vez más, y ciertos medios de prensa coludidos con los políticos y el ambiente jurídico. Esto dice relación con lo que es guerra híbrida, ¿ok? Y las disciplinas que están detrás de esta metodología es dinámica de sistema y Big Data, ¿ya? Pasando a la siguiente lámina, la metodología que yo llevé a cabo fue la recopilación de fuentes abiertas. Hoy en día las noticias están todas digitalizadas, la gran mayoría, yo diría casi todos los medios digitalizan sus informaciones. Afortunadamente. Exactamente, y por lo tanto está abierto a cualquier persona a recibir esa información. Lo que yo he seguido es un método aprendido gracias a cursos que finalmente al final voy a mencionarle de dónde viene este conocimiento, estas competencias adquiridas,
y que lo llevé a la gráfica, ¿ok? ¿En qué casos? Los casos de la neutralización del ejército, que fue coincidentemente un proceso que en su máximo pic fue un año antes que se descabezó el ejército de Chile antes del estallido del 19 de octubre del año 2019. Y ahí vamos a ver algunos otros eventos y las figuras y la estructura que se conforma de actores que cumplen ciertos roles. En este caso, voy a mencionarles el actuar de la ministra en visita, la señorita Romy Rutherford. Posteriormente, en paralelo, mientras se desarrollaba la neutralización del ejército, se viene neutralizando Carabineros. Y esto es un proceso de larga data. No es algo que es instantáneo, sino que esto hay que verlo sistémicamente. Y básicamente todo lo que dice relación con el conflicto de la Araucanía, que probablemente tú has escuchado hablar de ese evento, ya el objetivo primario fue ir neutralizando Carabineros lenta y sistemáticamente, con el caso Huracán, el caso Catrillanca y posterior al estallido, una serie de querellas a Carabineros que lo hemos trabajado con parte del integrante de lo que ha sido el equipo que hemos ido formando en el Observatorio Militar y Policial. Aquí fue un trabajo excelente con la abogada Nubia Vivanco, no sé si has escuchado hablar de ella. Sí. Ahora, yo le quería hacer una pregunta aquí nada más. Yo veo, aunque hay casos que datan, digamos, del siglo pasado, del 1900, veo que la mayoría de los casos, digamos, se afincan en los años 2015, 2016, 2017, o sea, ¿a raíz de qué gobierno? Le preguntaría. O sea, yo diría que han sido los dos gobiernos de Bachelet y los dos gobiernos de Piñera, donde fueron básicamente todos los casos, ¿ya? Es ahí donde se confabulan estos casos porque llegan a los puestos clave, esto es un proceso, y los actores llegan a esos puestos en la fiscalía, en las distintas instituciones para articularse entre sí. Y ahí es donde vamos a tocar, ¿no es cierto?, algo que está muy candente en estos momentos, la participación de los hermanos Hermosilla. Entonces, imagínense. Sí. Aquí vamos a dar a conocer que no es solamente el tema de Luis Hermosilla, sino que está el otro hermano, Juan Pablo Hermosilla, ¿ok? Y el caso que a mí me llamó la atención y por qué me dediqué a esto fue el tema de la neutralización de la iglesia, donde el abogado Juan Pablo Hermosilla fue factor clave, ¿no es cierto? Y todo ello viene de la relación que se gesta en la Vicaría de la Solidaridad de estas personas, ¿ok? Por lo tanto, todo esto tiene una génesis, primero, con la neutralización del ejército, las Fuerzas Armadas, con el tema de los derechos humanos, y dónde se vincularon estas personas en la Vicaría de la Solidaridad. ¿Y qué es lo que era la Vicaría? El centro neurálgico donde estaba toda la data del tema de los derechos humanos, ¿ok? Y por lo tanto, estas personas ocupan esa información para acometer sus propósitos, que son la destrucción de las instituciones, al fin y al cabo. El caso Frei Montalva, yo sostengo que es un antes y un después, ¿ya? Porque aquí quedó en evidencia, gracias a que hay, a Dios gracias, aún jueces que son probos, particularmente la Corte de Apelaciones, deshizo este trabajo que había hecho este ministro en visita, Alejandro Madrid, y eso marcó un antes y un después, y quedó en evidencia que todo esto fue una farsa inventada por Carmen Frey, la hermana de Eduardo Frei Ruiz Tagle. Y finalmente quiero mencionarle un poco de lo que fue el caso Fragasta, lo que se denominó una arista del caso Leopard, y esto hago un paralelo porque es exactamente lo que está pasando en estos momentos con el caso de la PDI con Sergio Muñoz. ¿Ya? Y que, por cierto, leyendo un poco sobre este caso, veo que no es una arista, tiene 30 aristas más o menos, ¿no? ¿Ya? Bueno, aquí no se sabe cuántas aristas, no sé cuántas páginas en el WhatsApp, Juan. 7.500 páginas de fotocopias de los WhatsApp de Sergio Muñoz, del abogado Hermosilla. Sí, yo de verdad que estoy leyendo un poco, después que ustedes me pasaron este trabajo,
leyendo un poco, buscando un poco de información, la verdad es que lo que más me llama la atención es que como que se repite siempre lo mismo. Exactamente. Exacto, O sea, exacto, la manera de ir elevando el caso, digamos, mediáticamente, exacto, siempre es igual. exacto. Exacto. Entonces, Bueno, en eso consiste dinámica de sistema. ¿Ya? Tú determinas cuáles son los patrones de comportamiento, la praxis, el arquetipo, y te das cuenta que también están siempre los mismos actores detrás. Entonces, esto es un método científico y que dice relación, bueno, esto no es nada nuevo, esto viene en la década del 50 por el MIT, es el origen de lo que hoy en día se habla mucho de inteligencia artificial, porque ¿qué es lo que pasa? Mira, esta lámina es muy clave, ¿ya? ajá, cuéntenos, Nosotros pues, somos explíquenos. bombardeados en la parte data, somos bombardeados de data, de información, nos bombardean. Tú eres periodista, por lo tanto sabes lo que es una noticia, una información y lo que hay detrás cuando yo quiero manipular mentalmente, quiero hacer propaganda, bombardeo de información. Sí. Ahora, si tú esa información la estructuras, la ordenas, la documentas y la usas y la transfieren, pasa de data a información y cuando tú aplicas conocimientos de dinámica de sistema pasa a ser conocimiento. ¿Ok? Esto es lo Ajá, que pero yo quiero a mostrar. veces es importante acotar, a veces es información, a veces es propaganda, Sí. a veces es lo que yo quiero informar, no la verdad. Absolutamente. Bueno, Y, cuando hay, hay detrás y hoy en día con las redes sociales la cosa todavía es más grave. exactamente, Sí, entonces me mucho más parece, complejo. sí, Pero yo me he enfocado en algunos casos, ¿ya? ok. Que fueron de mucha connotación, ¿ok? Y cuando hablo de visión sistémica, para entender esto hay que verlo en este rango de tiempo. Hay que cambiar la escala de tiempo. Tú no puedes estar viendo el tema causa-efecto cada evento, sino que hay que ver la sumatoria en el largo plazo. Por lo tanto, ya la escala de tiempo está representada a nivel semana. ¿Y qué es lo que he representado yo acá? La intensidad noticiosa de ciertos casos, ¿ok? Y como nosotros todos tenemos pensamiento cartesiano, representamos el tiempo, tú lo ves esto inmediatamente, vas a interpretar, en el eje de las X represento el tiempo a nivel de años, estamos hablando desde el año 2011 al 2023, y cada año tiene 52, 53 semanas, ¿no es cierto? Y ¿Cierto? por lo tanto, eso está representado, la data, yo la llevé a una planilla Excel y toda esa data noticiosa la llevé a través de un método, con una metodología para graficar la intensidad. Porque cuando yo detecto un pic, ahí hay una intencionalidad. Y empiezo a buscar los actores y empecé a buscar las relaciones y las interrelaciones. Esto yo lo aprendí con este curso que te voy a mencionar que trajimos a Holanda. Tuve la suerte de estar en Holanda, donde una doctora en comunicaciones nos dijo, miren, la calidad comunicacional entre un emisor y un receptor está en un 60-70% la calidad en cuanto a vista. Entonces yo necesitaba desarrollar una herramienta visual para exponer lo que vengo a exponer en estos momentos, ¿ok? Y por lo tanto tenía que tener una visión sistémica y por lo tanto desarrollamos esta. Si tú quieres ver el detalle de esto, tienes que imprimirlo en un plotter y esto mide 3-4 metros de largo. Me imagino, sí, ¿Ok? claro. O sea, aquí no pretendo mostrar el detalle lo podemos ver si yo te mando una planilla Excel y le mandas a un plotter y lo imprimes, ¿ok? Por lo Sí, tanto, sí, esto tiene que explicarse, pero ya hay una ayuda, en una ayuda visual, ¿ok? Para claro. que se me entienda, para Sí, que las personas nos pongamos en el contexto de visión sistémica, ¿ok? Y cuando hablo acá el caso Fragata, esto tiene que relación con el caso de neutralización del ejército que está al centro, que yo le puse Aristas Rutherford, y finalmente otro caso que vimos que fue el hackeo Lemko. ¿Por qué? ujú, Porque aquí muestro yo ciertos actores que han sido, en el caso Fragata, lamentablemente debo decir, hay algunos colegas que no actuaron bien y que finalmente se repiten, y esto se da en principio de dinámica de sistema, que la causa y el efecto están distantes en tiempo y en espacio. O sea, unos que tuvieron un rol en el caso Fragata, posteriormente después terminaron de
uno senador, el otro subsecretario de Defensa, y bueno, y después aquí se empieza a ver el arquetipo, el patrón de comportamiento y los actores que están detrás. ¿Me explico? Perfectamente. Visión Pasemos a la sistémica. próxima, Pasando a la siguiente lámina. Ajá. Ya, aquí quiero detallar el tema de cómo fue la neutralización del ejército. No sé si tú supiste que aquí hubo un caso muy bullado mediáticamente, 2 años y medio en que el Milico Gate que tengo al centro destacado. Sí. Milico le dicen a las Fuerzas Armadas, al ejército. Aquí Sí, dicen sí, milico, lo leí. ¿Ya? Sí. Con ese caso, fueron 2 años y fue la justificación para designar la ministra en visita extraordinaria, Rutherford. Y que es la figura que por décadas viene operando con el caso de los derechos humanos de nuestros militares, en que opera un sistema paralelo de justicia, en que Ella, para que lo entiendan, digamos, los venezolanos, es una juez militar. Claro. Exacto. Y es una juez que acusa, investiga y falla. Tiene las 3 condiciones, lo cual es una aberración jurídica. Es fiscal y es juez, es las 2 cosas. Exactamente. Ya Sí. el nuevo sistema penal en Chile se cambió el año 2000, pero eso no aplica para los militares que son perseguidos desde el año 73, ¿ya? Y también para estos casos que son de connotación política, viene operando lo mismo y ahora en colusión con la Fiscalía también, ¿ok? Entonces, lo que yo quiero mostrar acá es que el caso Milico Gate justificó la designación de la ministra en visita, que posteriormente, entre el año 2018 y el 2019, ella tuvo un rol fundamental. Una persona, un rol fundamental para neutralizar al ejército de Chile. ¿Cómo? Primero, con la arista Pasajes, que fue un escándalo yo te digo, un escándalo que yo digo, oye, pero si este tema de los pasajes lo hacíamos todas las instituciones. Entonces, claro, puede sonar en el momento un tremendo escándalo, pero detrás de ello había un fin que lo podemos ver hoy en día. El fin era... Ahora, le pregunto, ¿cuál es la tendencia ideológica de esta señora Rutherford? ¿Es que se llama? Yo diría, no sé cuál es la tendencia. Entiendo que yo no sé cuál es la tendencia. Lo que sí es una persona ambiciosa, yo diría, con ambiciones de llegar a ocupar cargo alto. Pero ocupa cargos altos. No, ella es una ministro Yo sé. integró la Corte Marcial. Pero digamos que su nombramiento acontece luego que se ha golpeado mucho a la institución militar, ¿cierto? Ella ocupaba, y por algo la pusieron en la Corte Marcial, porque todo esto es planificado, ¿ya? Por Esto eso. es una planificación, y buscan a la persona con el perfil adecuado y en el puesto adecuado con un objetivo preciso, porque este del estallido no es una cosa circunstancial, que aquí el alza de los 30 pesos del metro, eso fue la causa aparente, no es la causa real del propósito que era producir un golpe de Estado. Bueno, ¿Okay? eso es igual que en Venezuela cuando hubo el Caracazo, que apenas había tomado posesión Carlos Andrés Pérez, y tenía 20 días de haber tomado posesión y ya estaban dándole el Caracazo y al final lo destituyeron. O sea, claro que ese era el objetivo, darle un golpe de Estado. Aquí hay otro objetivo que quiero y que menciono acá, es que el caso Fragata, el principal actor que condujo este caso es Alamán, el ministro de Defensa en ese entonces, porque él asume después de un escándalo el año 2010, asume en diciembre, y 3 meses después estalla el caso Fragata, y que es el caso Fragata, ya lo vamos a hablar al final en detalle, pero el actor, mira tú, de derecha, la verdad que Alamán, no se puede reforzar porque lo conoce mejor Juan, hoy en día un globalista, por eso que él está ocupando un puesto de la ONU en España. Es que la derecha y la izquierda se unen en el globalismo. Claro, sí, es importante decir que detrás de todo esto hay una casta, lo que llamamos la casta, igual como en Milei, hay una casta de políticos, empresarios y periodistas y jueces que se han aliado para apropiarse toda la riqueza y en el fondo
finalmente, destruir el Estado-Nación de Chile para que haya una gobernanza global. O sea, son globalistas. Por eso que están unidos en esta cruzada en contra de la institución. Bueno, y si tú quieres destruir un país, lo primero que tienes que hacer es destruir a las Fuerzas Armadas. Por eso que Por partió supuesto. con todo el tema de los Pero, derechos humanos. capitán, Y por este caso, favor, se lo está diciendo una venezolana que Sí, lo pues. vivió, sí, que lo primero por que hizo supuesto. Hugo Chávez fue destruir el ejército venezolano, las Bueno, Fuerzas en eso están Armadas. acá empeñados y nosotros Claro. estamos tratando de que eso no suceda, ¿ya? Y Así yo que, les digo a cada rato que se miren en nuestro espejo, por Dios, mírense en nuestro espejo. así es. Aprendan de verdad un poquito de lo que nosotros estamos viviendo. 25 años tenemos nosotros con esta dictadura que cada día es más cruda y más fuerte. Por supuesto. Bueno, Pero para entrar siga. a el objetivo parcial, otro objetivo parcial que tuvo el caso Fragata y que pretendía y que lo logró finalmente Alamant era modificar la ley reservada del cobre, porque al final la ley del cobre aseguraba financiamiento a las Fuerzas Armadas para mantener el potencial bélico. Y eso, ¿qué haces tú cuando un ejército no tiene tanque o una armada no tiene buque? Entonces van en un proceso y en una estrategia de someter a las instituciones y todo este escándalo obedeció básicamente para cambiar esa ley, ¿ok? O sea que este caso de Milico Gay logró el nombramiento de la juez, De Claro, Rutherford. la Rutherford. Ahí yo muestro esa logró la parte. aprobación de la ley del cobre. Claro. Mira, la ley del cobre permitió que los políticos le metieran la mano a un porcentaje importante del PIB chileno y de entrada se robaron como 5.000 millones de dólares los políticos. Eso fue el caso de la ley del cobre. Son gángsters. Adelante, Luis. Mira, otra cosa muy importante, las Fuerzas Armadas son organizaciones jerarquizadas, ¿no es cierto? Y cuando tú a dos excomandantes en jefe los procesas y los metes presos, como fue el caso de el general Fuentealba y Oviedo, eso fueron semanas antes del estallido del 18 de octubre. Con eso tú bajas la moral, te fijas, y neutralizas el ejército. Esto fue planeado y una persona cumplió ese rol y produjo un tremendo daño. En esta figura, ¿Y quién fue esa persona? la ministra Rutherford, Romy La Rutherford. Rutherford. Ella. ¿Sí? No. Y bueno, y acá lo que estamos viviendo hoy en día y que ya cuando tú adquieres estas competencias, las noticias las empiezas a interpretar de otra forma. Inmediatamente me di cuenta que el tema del hackeo del EMCO dice relación con objetivos que tienen otras personas, que no quiero mencionar en estos momentos acá, que es el tema de la ley de ciberseguridad e infraestructura crítica, porque aquí estamos nosotros siendo sometidos a un experimento de control. Aquí Pero vamos a explicarle a los que no son chilenos, que nos siguen en muchas partes del país, lo que es ENCO. ENCO es el alto mando, el Estado Mayor Estado Mayor Conjunto, ¿cierto? Conjunto. El Estado Mayor Conjunto, exacto. Exactamente. Es Y el les Estado Mayor hackearon Conjunto. sus correos y les hackearon, y creo que fueron una cosa así como 400.000 mensajes, ¿cierto, Sí, falso? mira, ante la opinión pública dijeron que era un hackeo, pero la verdad es que para mí era imposible que se hubiese producido un hackeo con tal cantidad de información y correo. Ahí alguien penetró el sistema y se robó los archivos, hizo un respaldo de todos los correos y al final se ocupa algunos correos para hacer el escándalo. Y es lo que estamos viviendo ahora. 700.000 archivos del WhatsApp de Hermosilla y están ahora haciendo el escándalo de grandes proporciones. Y es que eso me llama la atención porque es lo mismo. Estos son unos correos, los otros son unos audios. Claro. Es Siempre decir, opera igual. Opera lo mismo. O el WhatsApp, el correo, audio, y aquí está involucrada en el caso, ya te voy a mencionar, el caso del caso Fragata. Durante un año se tuvo intervenido los celulares y los teléfonos de un proveedor de armas. Por ahí yo me he involucrado. Un año de intervención, había más de 200 horas de escucha. Y tú al final después, una conversación la llevas y la sacas de contexto y haces un caso
jurídico Es que eso es lo que a mí me parece más grave. ¿Quiénes son los analistas de esas escuchas? gente de la PDI en este caso. Sí, el PDI, claro. La Está PDI, bien, pero ¿quiénes claro. son los funcionarios? Porque yo les voy a decir, no cualquiera puede interpretar o sea, escuchar bien lo que se está diciendo. Si yo lo que quiero es fregarte, Juan, yo puedo Claro. interpretar lo que me dé Por la gana de supuesto. una escucha. Eso es lo que hicieron con Luis. Eso es lo que hicieron con Luis Niemann. Mira, Claro, déjame decir las interpretaciones que suceden. En lo de EMCO, el que era hasta hace, no sé, 3 años atrás, el general en jefe del Estado Mayor Conjunto, el jefe del Estado Mayor Conjunto de todas las Fuerzas Armadas, era el general John Griffith. Y cuando John Griffith iba en camino a asumir como general en jefe del ejército, fue detenido por una querella de la juez Rutherford en que le acusó de estafa porque había cambiado un pasaje de un lado a otro, y esto de los pasajes era algo que se estilaba, entiendo, desde 1945, en que un oficial podía cambiar un pasaje de primera clase en 2 pasajes turistas. Bueno, lo acusó de eso, con lo cual detuvieron su nombramiento. Así funciona la juez Rutherford, así funciona la casta. Adelante, Luis. Ajá. Bueno, así fue como que yo quiero resaltar cómo neutralizaron al ejército con estas láminas, ¿ok? Pasando a otro tema, el conflicto de la Araucanía, porque había que neutralizar a las 2 grandes fuerzas que tienen, yo diría, los medios humanos en el país para la seguridad y defensa, para el orden, ¿no es cierto?, y la seguridad, que son carabineros y el ejército. Uh-huh. El conflicto de la Araucanía, esta es una recopilación de, imagínate, parto del año 1989, cuando Elwin pacta con los loncos el pacto no imperial que se llamó, todas finalidades de haber sido electo. Y aquí hay más de 5.000 hechos noticiosos llevados a la gráfica. Y lo que quiero y resalto en cada uno de estos hitos es la muerte de un comunero mapuche, la inculpación de un carabinero o un oficial, ¿ya? Y inmediatamente la condena mediática, porque asociado Pero es que yo les pregunto, ¿y si matan a un carabinero, qué pasa? Nada, ahí eso, aquí nunca pasa nada. Claro. Aquí han matado muchos carabineros, pero ahí nunca pasa nada. ¿Ok? Okay. Y destaco en este caso, durante el gobierno de Bachelet 2.0, con todo este tema, la ley ha sido todo un largo proceso para entender cómo se ha ido debilitando la institución de carabinero paso a paso. Y uno de los actores clave ha sido siempre Juan Pablo Hermosilla, que entre junio y octubre del 2014 presidió la comisión de la ley antiterrorista, que ha sido finalmente una comisión que ha permitido que el conflicto perdure y no llegar nunca a darle verdaderamente una solución al tema. ¿Te fijas? Okay. Aquí queremos mostrar acá que Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, son parte de esta casta, como dice Juan, ¿no es cierto?, que se coluden y que tienen redes en todas las instituciones. ¿Ok? Y ellos articulan, yo diría que al más alto nivel nacional, ¿no es cierto?, esta maquinaria, esta estructura de la colusión. ¿Ya? Siguiendo con el conflicto de la Araucanía, posteriormente, porque la primera fase, esto fue un trabajo que hicimos hasta el año 2017 con un equipo, ¿ya? Esto no lo he desarrollado yo solo, aquí hemos ido formando un equipo de trabajo. Vino posteriormente un tremendo caso que fue el año 2017, el caso Huracán. Y ese caso tuvo como objetivo neutralizar la inteligencia de Carabineros. Descabezaron la inteligencia. Y al año siguiente... Capitán, usted lo que me quiere decir, que usted lo que ha investigado con todo esto es que desde por lo menos 1900 y tantos, finales del 1900, ha habido una sistemática, ha habido unos sucesos sistemáticos para ir mermando la credibilidad de los carabineros
y también de la PDI. Eso es lo que me quiere decir. Y que además, en todos estos casos, siempre aparece un Hermosilla. Eso es lo que me está queriendo decir. Sí, exactamente. Ok, Ya vamos, no solamente una Hermosilla, hay varios más, pero Varios como políticos. son los políticos, ¿ok? ok. Es un Sí, grupo de está bien, políticos. eso lo he entendido, pero me llama la atención que aparezcan siempre estos abogados, ¿no? Bueno, ¿Ah? ya Pasemos a vas a otro ver caso. que este caso, yo en esta presentación estoy destacando particularmente a Juan Pablo Hermosilla, que fue el que, en los casos que yo estudié, el que siempre aparecía. El caso de Luis Hermosilla está apareciendo ahora como este gran escándalo y para mí es una muy buena señal que se está Sí, destapando toda no. esta... Pero a mí eh, lo que me llama la atención es que no están presos, ninguno. No, pues, porque bueno, por el poder que tienen, por el poder que tienen. porque tienen capturada Imagina- la Ah, bueno, justicia. no, está bien, no están en claro, prisión preventiva, por ejemplo. no están, no lo están. Es que, Ajá. mira, Nada, Luis no está ni siquiera... Hermosilla no solamente hace todos estos arreglos, sino que él ha participado en la elección de los jueces. La gente de las cortes tiene relación con Luis Hermosilla y él tenía directamente relación con gente de la Corte Suprema, eso es lo que está apareciendo. Entonces es Y mucho más tenía, grave, no pero solamente que se, claro que es más grave. ya va, no solamente que se han tomado las instituciones o las han La debilitado las justicia, instituciones de seguridad, sino que la, también la justicia. sí, la justicia, por supuesto, por supuesto. Adelante, Pasemos a Luis. otro caso, capitán. Mira, sí, y posteriormente, después del caso Huracán, vino el caso justo en paralelo, mientras se estaba produciendo el caso Pasajes, en que se descabezaba el ejército, estalla el caso Catrillanca. La gente no percibe eso, que se están desarrollando dos eventos al unísono. Y se estaba y con esto, con el caso Catrillanca, se descabeza Carabinero un año antes del estallido. Esto no es Ahora, les casual. quiero preguntar también, capitán, en todos estos casos donde ha estado involucrado los carabineros, ¿han resultado inocentes o culpables? ¿Nunca han cometido tampoco ellos ningún pecado, ningún delito? Mira, conozco muy en detalle el caso Sí, Catrillanca, porque el sargento que fue inculpado, él nunca disparó a matar, sino que fue un rebote. Ya eso lo sabemos por un amigo en común que tenemos con Juan, que un hizo perito. el perito, ¿ok? Pero Mm. aquí el fiscal a cargo de esta investigación adulteró el sitio del suceso y cambiaron. Y Adiós. hoy es el fiscal regional de la zona de la Araucanía. O sea, si uno sigue la No, trayectoria de la persona, en este caso, que fue el caso Catrillanca, el caso más bullado que estalló, o sea, yo aquí cuando vi este caso dije, esto fue una explosión mediática impresionante, impresionante, en el mismo día del evento. O sea, esto estaba todo tramado, ¿ok? no preparado. Todo Claro. preparado. En razón del tiempo, yo quisiera que fuéramos adelantando un poquito más. Ajá. Perfecto. Y después del estallido vienen todos los casos de las querellas, producto del estallido, en los que resultaron inculpados fue Carabineros. Arréglalo. Y este es un trabajo No, que hemos hecho con nuestra amiga Nubia Vivanco, en que nosotros, la data que ella me pasó de las casi 3.000 querellas, la llevé a la gráfica en intensidad. Y donde los que estaban coludidos, particularmente es el ex fiscal nacional, don Jorge Abbott, el fiscal de la zona oriente, Sí. nororiente, que es Armendáriz, con la fiscal Chong, que ha tenido un rol preponderante en una enormidad de casos, ¿ok? O sea, son pocos y son siempre los mismos. Eso es lo importante a destacar, que pocas personas hacen tremendo daño a las instituciones, ¿ok? Yo he leído en alguna parte que siempre caen, digamos, como que en el mismo juzgado, todos los casos. Exactamente. sí, claro. Creo que Finalmente llegan a una sala penal en la Corte Suprema, que es la segunda sala. en la Y Todos segunda los pocos sala, casos, casos, esa la claro, leí, que casi esa es. exactamente. Y está todos todo Todos los los casos controlado. caen casos allí. de derechos humanos de los militares que por décadas todas desembocan a esa Sala. sala, No, donde son no. 5 ministros que condenan todos ya ideológicamente. Ellos Sin condenan pruebas. ideológicamente. Mm, qué interesante. Sigamos. Pasando al caso que me motivó a mí a dedicarme a esto, fue el ataque, cuando yo vi una noticia
un día en un programa que se llama Tolerancia Cero, inmediatamente me percaté que aquí había la misma praxis, ¿ok? Y me puse a hacer el trabajo 3 meses, recopilar todas las noticias, porque eran unos escándalos tremendos que estábamos viviendo de abuso sexual. Fue una explosión de casos que fueron desde el año... Y de curas pedreastes y todo eso, ¿no? Exactamente, ¿ya? Bueno, y el cura, el caso más patético, yo diría, el famoso caso Caradima, no sé si tú escuchaste Sí, de ese sí, caso, ¿ok? sí, cómo no. Bueno, ¿quién estaba detrás quién era el abogado querellante de las 3 personas que, yo aquí no defiendo a Caradima, ¿ah? Yo quiero hacer presente que yo hago un trabajo metodológico. Lo que hice Claro. fue recuperar casi las 4.000 noticias y llevarlas a la gráfica, y este es el resultado, ¿ok? ¿Y quién era el abogado de esas 3 personas? Juan Pablo Hermosilla. Ah, Dios, caramba. Pero no ¿Te hay fijas? otros abogados allá. Es que, Muchos, bueno, pues. No les pregunto, porque es ahora que siempre salen los mismos. yo Ah, estoy haciendo un análisis ex post y demostrando que son pocos los que hacen mucho daño y son siempre los mismos. Y por lo tanto, esta dupla de los hermanos Hermosilla, normalmente se dice que Juan Pablo Hermosilla estaba vinculado más a la izquierda y que Luis Hermosilla a la derecha. La verdad que hoy en día ya no es válido el tema derecha o izquierda. no. Es la élite política que la verdad se malearon con esta praxis, de mala praxis de hacer política. Esa es mi crítica, digamos, al tema. Y yo Claro. aquí digo, bueno, ¿dónde está la filosofía detrás de esto? Porque aquí hay que destruir las instituciones, Gramsci. Aquí hay que destruir las instituciones que representan la autoridad, etcétera. Y ese proceso de transformación cultural en la que hemos venido siendo sometidos la sociedad chilena en las últimas 3, 4 No. décadas. ¿Okay? A mí Aquí me, viene a mí me llama mucho la atención, capitán, discúlpeme que lo interrumpa, porque recuerdo además también informes que ha habido de que, y yo no sé, ustedes me dirán si eso es verdad o no, que Chile es la nación latinoamericana con más personas sin religión, que ya la gente no practica pues la religión cristiana o católica. No es así. No, Yo no no sé es si así. eso es una propaganda, No, es propaganda. Propaganda. Han desprestigiado mucho a la Iglesia Católica la están justamente porque, desprestigiando. claro, lógico. Porque Y yo tú para recuerdo cambiar, cuando en el ah, 19 quemaron iglesias. y mucho, claro, es parte de lo mismo. Es parte de Mm, lo mismo. Bueno, esto yo diría que produjo mucho daño. Sí, claro. en efecto, produjo mucho daño a la iglesia, este ataque, ¿ya? Pero yo quiero destacar que detrás de esto, mira, no, durante 2 años y medio no hubo semana que no hubiese un titular Caradima. Eso es propaganda, porque Lo recuerdo perfecto porque yo los leía. la Ah, gente ya no lee, la gente no lee las noticias, lee titulares El titular. solamente. Entonces, la estrategia de manipulación mental y de cambio cultural es cuando tú le pones y le pones, le insiste. Eso lo sabemos, ¿no es cierto?, como estrategia primaria, ¿no es cierto?, para producir el cambio mental de las personas. Por lo tanto, acto seguido, después del caso Caradima, se desatan una serie de eventos, ¿ya?, y que esto está relacionado también con el año 2011, ¿no es cierto?, con el tema del lucro famoso que vino, porque todo el tema está relacionado. Aquí hay otros casos, que fue el caso lucro con el ataque a la educación particular. no. ¿Te fijas? Y que Prohibir el lucro en la educación. exactamente, ¿ya? Ok. Y todos estos casos, o cosa curiosa, que aquí en el extremo izquierdo yo tengo los 80 casos 80 y tantos casos, casi todo, el 80% concentrado en la Fiscalía Oriente, donde ¿quién era el jefe? El fiscal Armendáriz. Armendáriz. Y que posteriormente, ante el estallido, Abbott lo recontrata, porque Armendáriz sale por un escándalo también, lo recontratan y lo ponen en la Fiscalía Centro Norte, donde el polo de desarrollo era la Plaza Italia, donde se desarrolló. O sea, aquí uno empieza a darse cuenta que No, la movida son los mismos que hicieron, porque son expertos en destruir instituciones. Aquí están destruyendo la institución de la iglesia, y tras de eso es el concepto de autoridad. ¿Te Mm, fijas? El concepto de autoridad. sí. Pasemos a un próximo caso. El caso Frei Montalva, este para mí fue un caso
un antes y un después. ¿Por qué? Porque quedó en evidencia que fue toda una trama de Carmen Frey y la otra Carmen cosa... Frey era la hermana del presidente. Exactamente. A mí me llamó la atención cuando hicimos la recopilación de data, un pic brutal para las elecciones del año 2009. Y ahí empezamos a buscar, a ver qué pasaba, y yo hago correr buscadores y me aparece en una noticia Juan Pablo Hermosilla, que se incorporaba al bufete de abogados para esta causa. Y ahí Impresionante. Y nuevamente está la zona. vamos a recordarle también a los seguidores que este es el caso del presidente Eduardo Frei, quien entró a una clínica, no recuerdo el año, 1900, ¿qué? Recuerden ustedes el año. 1981. Ajá, en el 81 entró a una operación y después eso se infectó y tuvo 2 operaciones más y definitivamente muere en el año 82, en enero del año 82. Sin embargo, la hermana acusaba de que había sido envenenado, ¿cierto? Así es. Que había ¿Por sido qué? envenenado Porque y ahí fueron acusados el médico, el ayudante del médico. Yo nunca entendí por qué porque el chofer de él también estuvo ahí lo involucrado. inculparon al chofer que había sido, digamos, coludido por los organismos de inteligencia. ¿Ya? Sí, total, Ahora, esto es toda un caso esta que duró trama, 19 años, ¿no? 19 años estuvo el ministro en visita extraordinaria, porque para estos casos se designó un ministro en visita extraordinaria que investigó durante 19 años, posteriormente acusó y condenó en primera instancia a 6 médicos, ¿ya? Y al chofer y a otra persona que había sido un empleado civil vinculado con el caso Berríos. El ministro Alejandro Madrid también llevaba el caso Berríos, pero trató de hacer un paralelo y armó todo un cuento que resultó ser una farsa. Y le acabaron la vida a estos médicos. Total, total. Bueno, Sí. yo debo reconocer que para mí aquí hubo una defensa y un trabajo de equipo de un grupo de médicos que nosotros le presentamos este trabajo y yo trabajé con ellos y vi la solidaridad de ese grupo de profesionales en la defensa de sus colegas y eso marcó un antes y un después, a mi juicio. Pero estos médicos ya murieron. Bueno, algunos de ellos. Sí, sí. yo No creo todos. que del grupo han muerto 3. Sí, sí, Bueno, claro. Ahora, es han surgido gravísimo. reparos como por ¿Tú ejemplo sabes lo que es mantener 19 años a esta le destrozaron la gente? vida, pues. Les Le acabaron la destrozaron la vida. vida. Les destrozaron la vida. Bueno, tuve en el lanzamiento de este libro, que es un magnicidio que no existió, que los hijos De unos trabajaron médicos. en esto, los hijos de uno de estos médicos inculpados, contrataron a esta escritora, Liliana Olivares, donde este libro es muy bueno para mostrar cómo fue esta mentira que trataron de meterle al pueblo chileno. Y si esto hubiese resultado, el fallo finalmente... ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era el objetivo real? Desacreditar, porque todo esto era desacreditar el gobierno militar y que el gobierno que Pinochet habría mandado a matar a Frei Montalva. No, exactamente. Y además ahí habría habido enjuiciar al un Estado. revuelo internacional tremendo. Claro, magnicidio. Y habría cobrado una cifra estratosférica de dólares como indemnización del Estado de Chile. O sea, todos los chilenos iban a pagar por esto y ellos iban a ser multimillonarios. Pasemos al caso Fragata, estoy viendo aquí. El caso Fragata, mediáticamente, que dicho sea de paso, estalló en marzo del año 2011, o sea, estamos en esta fecha cumpliendo 13 años en que yo vengo siendo afectado por esto. Ya fuimos sobreseídos los 12 oficiales inculpados por supuesta divulgación de información que comprometía la seguridad nacional, o sea, traición a la patria. Por eso nos inculparon. ¿Ya? ¿Cómo se gesta el caso Fragata y por qué una arista? Porque información que se incautó a un proveedor de armas debidamente acreditado y se tenía en escucha durante un año por medio de interceptación telefónica, y esas interceptaciones telefónicas se retranscriben a informes, ¿no es cierto?, que son los que yo muestro
a continuación de aquí el primer círculo, ¿no es cierto? Son los informes, es la información materia prima para armar un caso y un escándalo. O sea, tienen la información con nombre, lo que había era un correo, una grabación, habían la verdad que muchos, pero hay objetivos de desacreditar a ciertas personas y que no, en Pero mi de caso, lo que se les acusa es del cobro de unas coimas, creo, por unas compras de unas fragatas, no, ¿era? se nos acusa por haber develado supuestamente información clasificada. Yo lo que hacía, yo soy, como te decía, ingeniero naval, estaba en el ámbito logística y comprábamos misiles, comprábamos motores, munición y trabajamos con información clasificada con nuestros proveedores. Pero Ya, cuando tú descontextualizas la información, ¿ya? Y puedes armar cualquier escándalo, tú armas un escándalo, ¿te fijas? Bueno, claro. cuando este escándalo, ¿quién lo arma? Lo arma Alaman, ¿ok? ¿Y Lo quién? arma Alaman, Ok. ¿ya? Y Ajá, la pero lograron, por lo que veo aquí, el objetivo político primario era la modificación de la ley reservada al cobre y eso lo lograron. eso lograron sus objetivos políticos sin Mm, importar el desacreditar y que caiga. Uno eh, como dice, un peón nomás, pues, va Exacto, cayendo, ¿ok? exacto. Aquí son peones que caen, ¿ok? Bueno, pero lo que fue novedoso es que la institución contrata y conforma algo inédito, lo que se llamó un comité de crisis, donde contratan los servicios de un abogado externo. ¿Quién crees tú que fuese abogado? No me diga que es un hermosillo también. Juan Pablo Hermosilla, el mismo. No. Por eso es que Bingo. yo, aquí cuando vi esto, después empecé a buscar la trayectoria y quién es Juan Pablo Hermosilla, y tú te das cuenta que son siempre los mismos que están detrás de toda esta casuística. ¿Por qué? Porque esta casuística se consolidó y conformó con la Vicaría de la Solidaridad y de ahí viene operando. Y ellos armaron Y, sus era- redes, sí. Y la vicaría era un instrumento del Partido Comunista. así Ah, es. sí. Qué interesante. Pasemos al próximo caso porque de verdad que el tiempo Bueno, nos apremia. todo estos casos, obviamente nosotros pasamos todas las instancias, nos demoramos 6 años, llegamos a la segunda sala donde llegan Penal, la misma de la siempre. misma siempre la misma Ajá, sala, etcétera, etcétera. ¿Ok? ok. Y la última es que esto no es que se me haya ocurrido a mí. Sí, esto es gracias a mi institución, la Armada de Chile, que la quiero mucho. Ujú. Nosotros tuve la oportunidad de estar en Holanda y conocer a una persona que es el que está en el centro arriba, John Stavenauter, que desarrolló su tesis doctoral en gestión de activos, sobre la base de un libro que se llama La Quinta Disciplina de Peter Senge, que es la base de inteligencia artificial. Y esto lo llevó a un curso de magíster, ¿ok? Ujú. Esa base conceptual, sumado a nuestra experiencia profesional, yo soy oficial de Estado Mayor, por lo tanto, sé de estrategia, sé de método científico también. Esto es un método científico donde hemos aplicado esta base conceptual adquirida. ¿Qué es pensamiento sistémico? Es buscar comprender y analizar de manera ordenada y completa las interacciones entre las variables de un sistema o de varios subsistemas o elementos interrelacionados que se expresan en términos de retroalimentación. Eso es un poquito más complejo, pero lo importante es lo siguiente, que uno de los principios, el principio de la palanca, esto es una tremenda máquina que viene trabajando por décadas. Y uno dice, ¿puedo yo cambiar en algo esto? Sí, podemos cambiar el rumbo y estamos cambiando el rumbo, igual que cuando uno cambia el rumbo de un tanquero, ocupa el principio de la palanca, el principio del timón compensado, saber dónde articular. Estamos articulando en estos momentos sobre los hermanos Hermosilla, que son realmente unos fascinerosos, ¿ok? Son unos fascinerosos que han hecho tremendo daño a la institución, ¿ya? Y finalmente, ojalá que el sacrificio del teniente Ojeda no sea en vano, que se sepa Pero la verdad. fíjese que yo creo que hasta lo que estoy viendo ahorita, ya se olvidó en Chile el caso del teniente Ojeda. Ahorita es la... No, fue usado. ahorita, Fue un distractor por los mega incendios que hubo
aquí han habido varios distractores a raíz del mega incendio. Eso es lo que estamos estudiando en estos momentos. Para mí, el teniente fue sacrificado para distraer. Simple. ¿Ok? Y así es. Lamentablemente, para así los es. venezolanos es mucho más grave. Para los venezolanos, Sí, yo sé. el teniente Ojeda fue asesinado por los grupos torturadores y represivos que hay en Venezuela. Indudablemente. Lo que no entendemos todavía mucho es por qué él era una pieza tan importante. Han querido decir que era un vendedor de armas, que estaba en unas mafias, pero todos los que lo conocen, y lo conocían mucho, saben perfectamente que eso no es verdad. Y otra de las cosas que nos ha llamado la atención, y yo no sé si ustedes nos pueden ayudar, es que por qué el abogado de la familia Ojeda es ahora el abogado del exdirector de la PDI, porque es el mismo. Sí, bueno, lo eligió. Bueno, yo lo conozco. Sí, lo conozco él lo conoce, y sí. Juan, yo creo que es una persona que sabe muy bien de esto, de lo que yo te he expuesto. ¿Ok? Sí. Bueno, pero en Venezuela se hacen esas preguntas. Si Sí, es ético, se ve mal. si es Se ve muy mal. ético que él sea el No, no abogado es de ético. la familia que No es- acusa que no tuvieron la suficiente diligencia en el caso, Sí. ser el mismo abogado Sí, de el señalado por la familia como el director, digamos, de la institución que no hizo las diligencias, sobre todo en el momento del secuestro, porque actuaron horas después de haberse hecho la denuncia. Ni tú tienes razón, eso se ve muy mal, eso no es ético, pero refleja el estado de la institución en Chile. Mira, hoy día la comisión investigadora del caso Hermosilla, o sea, de todo lo que estamos hablando, ha decidido citar a todos los ministros de la Corte Suprema y a todos los presidentes de todas las Cortes de Apelaciones. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que Luis Hermosilla y su mafia elegían a los presidentes de las Cortes de Apelaciones y elegían a algunos elementos de la Corte Suprema. Yo quiero brevemente... Pero ya va. Ajá, esta comisión ha llamado a toda esta gente, pero ¿quiénes lo nombraban de verdad? Lo nombraban, Porque los Hermosilla sí, lo podían proponer, claro, pero ¿quién dicta claro. el nombramiento? ¿Quién hace el nombramiento? Lo hace la gente de las Cortes, pero además los políticos. O sea, los políticos influyen en el nombramiento de los jueces. Entonces, son los políticos que están detrás de la mafia Hermosilla. Los Hermosilla son piezas de un rompecabezas muy complejo. Ellos no son los jefes de la mafia. La mafia está básicamente en políticos chilenos y en políticos extranjeros. Y yo te voy a decir la tesis que yo tengo sobre el caso de la PDI. Yo creo que este caso, y ojalá se destape la caja de Pandora del cual deberían salir todos los males de Chile y salga la esperanza, como en la mitología griega, ¿no? Pero lo que yo digo y sustento, y lo digo aquí, y escúchenme los políticos, y escúchenme los jueces, aquí hay un montaje de la casta para liquidar a la PDI y usar aquello para destruir a Carabineros, y van a asimilar el caso de Carabineros, en el cual el número 1, el director nacional de Carabineros, está siendo enjuiciado por supuestos delitos de lesa humanidad que nunca existieron, pero lo van a asimilar a la corrupción de Sergio Muñoz, que era parte del sistema de la Hermosilla. No tienen nada que ver una cosa con la otra. Se corrompió el jefe de la PDI, debe pagar, pero eso le va a permitir, si las instituciones se lo permiten, en descabezar a Carabineros, porque el objetivo es descabezar a la PDI y descabezar a Carabineros y después ir por las Fuerzas Armadas. Esto es un plan para poder hacer Chile. Capitán, ya como conclusión final. Salimos de la presentación. Dígame como conclusión final, porque yo le podría decir que luego de escuchar a lo que nos ha dicho Juan, a mí lo que me preocupa enormemente es que leyendo unas encuestas recientemente sobre Chile, la situación en Chile, el 84% de los encuestados de la población piensa que el país está muy mal en el tema de la criminalidad. Entonces vas a descabezar precisamente a los cuerpos de seguridad. Entonces, la sociedad, la ciudadanía queda completamente desarmada, pues. Claro. Porque el gobierno está las calles en manos de los delincuentes. Por supuesto. El crimen organizado ha penetrado el gobierno.
Es parte Ese es el del crimen plan, organizado. esto es la metodología que han venido siguiendo paso a paso, lenta y sistemáticamente, estas personas, en búsqueda de apropiarse del país y de la riqueza. Esto es Lógico. simplemente, y esto está asociado con lo tecnológico también, que no lo hemos conversado mayormente, ¿ya? Así que, bueno, es de esperar que el país reaccione. Yo creo que las redes sociales, los grupos como tu canal y tantos otros, están de alguna forma contribuyendo a que la ciudadanía aprenda, y se dé cuenta que está siendo manipulada. Aquí hay una manipulación, y todo esto estamos en guerra, en una guerra psicológica tremenda. ¿Ok? Eso está siendo sometido nuestros conciudadanos. La gente no está en otra, y no se da cuenta de los riesgos que están detrás. Así que eso ha sido el aporte metodológico que nosotros hemos hecho y de alguna forma le agradezco a Juan que me ha dado posibilidades de exponer este trabajo a varias audiencias. Eso. A mí realmente me impresiona muchísimo viendo el trabajo completo, cómo siempre se repiten los mismos personajes. Lo Y mismo. resulta que así es igual en Venezuela, así es Ah, igual en Cuba, así es igual en Nicaragua, siempre son los mismos personajes exactamente. que antes, hablando del respeto de los derechos humanos, lograron penetrar las instituciones, se apoderaron de ellas, se hicieron del poder y ahora Exacto. los derechos humanos los violan a Ah, diestra y siniestra. claro. O Es sea, increíble. sí, es increíble. O sea, el crimen organizado hace un gobierno, hace otro Estado, hace un Estado paralelo. Eso es lo que pasó en Venezuela, eso es lo que quieren hacer en Chile. Y yo diría que los políticos más involucrados en esta mafia, que los punta del iceberg, son los Hermosilla, son Bachelet y Piñera. Hermosilla era un hombre de Piñera, Nito, y le favoreció mucho en sus negocios y le permitió zafar de muchas situaciones muy comprometidas. Entonces, por eso que yo digo, y me espero que se salga toda la porquería de la caja de Pandora que se abrió casualmente con el caso Mosilla. Y que no tapen el La asesinato caja de del teniente Pandora coronel. solo se abre solo y solo si los ciudadanos presionan para ello. Exactamente. Y Pero espero que la ciudadanía lo haga. tienen que ser los ciudadanos los que presionen Sí. para ver qué es lo que hay adentro y bueno, y para que tomen buenas decisiones, porque pareciera que siempre votan por los mismos, ¿no? En cada elección. Así es. Muchísimas gracias a los dos por haberme Gracias, dado Nito. este espacio esta clase magistral de lo que pasa en Chile. Yo creo que es importantísimo porque esto no solamente, quiero que sepan que esto no solamente es en Chile. Esto es como una receta que se repite en toda la región. Así Así es. que es muy interesante, capitán, Sí. de verdad que usted porque eso es un trabajón. Lo que usted ha hecho de verdad es un trabajo que yo creo que es Titánico. de años ese trabajo. Sí, así es. Así es. Sí, pero bueno, Así es. le agradezco muchísimo y bueno, a lo mejor un día de esto trabajamos juntos para, Encantado, pues. Ojalá, Muchas para gracias. descubrir ojalá. también algunas Para mí ha cosas en sido un gusto Venezuela. conocerte, Sí, Sí, Nitu. igual para mí, de verdad, sí. capitán. Juan, gracias de verdad por Gracias, el Nito. contacto. Gracias a ti. Y con Gracias. ustedes, amigos, sencillamente, hasta una próxima oportunidad, pero no olviden, suscríbanse, denle a la campanita, al dedito y sobre todo, compartan. Estos son programas que hay que compartir para que los ciudadanos conozcan la verdad de nuestro continente. Gracias de nuevo y nos vemos en la próxima.